Causas, prevención y cuidado en fracturas de cadera en el anciano. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. En Detrás del Médico, un tema muy importante que nos hablará el doctor Aarón Pisil, especialista en cirugía de cadera. Se trata de las fracturas en el anciano. Doctor, bienvenido a nuestro programa, un honor tenerlo aquí presente con nosotros. Doctor, ¿qué es tan importante y por qué es tan importante considerar que nuestro público entienda qué es una fractura en un anciano? Doctor, agradezco la invitación de antemano, el blog tan importante, y un saludo a todos y a toda la gente de la ciudad, de México y en el extranjero. Básicamente la pregunta relacionada a qué tan importante y qué tan importante es recordar que las fracturas de cadera en el paciente senil cada vez son más frecuentes. De hecho, en México se estiman 28 millones de fracturas de cadera al año. Generalmente esto está asociado a la fragilidad del anciano. Hablamos en este caso de la osteopenia o la osteoporosis. También es importante comentarlo, doctor, en relación a que muchos de estos pacientes hacen la famosa sarcopenia, que es una disminución de la masa muscular y algunas otras alteraciones de enfermedades crónicas. ¿Cómo se da y en tu experiencia, cuáles son los casos que tú más ves frecuentemente de un paciente que presenta una fractura en la cadera? Generalmente lo vemos en pacientes obviamente con sarcopenia. Casi en su mayoría, la mayoría de pacientes de tercera edad presentan sarcopenia, osteopenia agregada, y si por ende le agregamos que el paciente de género femenino aumenta el riesgo y la incidencia a pertenecer a este tipo o a este grupo de riesgo mayor, se asocia más en mujeres que en hombres arriba de los 69 años de edad. Ahora, uno de los factores que considero yo que debe de ser muy importante y tiene que ser estudiado es la situación relacionada con las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, en donde el paciente puede ser que tenga un fallo en la circulación sanguínea de su cerebro y entonces el paciente pueda caer. Y entonces ya es muy diferente el hecho de que tengamos que estar analizando si la fractura fue si la pérdida de conciencia fue antes o después de una fractura. Ahora, ¿cuáles son los tipos más importantes y cuál es el lugar específicamente que se fractura más en un paciente en la cadera? Generalmente, como lo decía usted, nos llegan los pacientes y siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si primero se fractura por la fragilidad o fue la caída que generalmente condiciona. Generalmente son caídas de su propia altura, son generalmente asociadas a tropezones. Para que la cadera se fracture tiene que haber un movimiento de torsión para que el hueso no pueda condicionar o soportar esa carga, y eso hace que el paciente caiga. Generalmente esa es la pregunta, o sea, si primero se fractura por la torsión y cae el paciente o si es la caída prácticamente. Ahora, uno de los factores importantes es la toma de decisiones en relación a cuál es, de acuerdo al tipo de fractura, cuál va a ser el tratamiento que se debe de realizar. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son las fracturas que más frecuentemente se presentan? En mi experiencia, generalmente se asocian a fracturas intertrocantéricas, aquellas que van entre ambos trocánteres, y generalmente a veces, dependiendo la edad, la calidad ósea, son fracturas totalmente inestables. Generalmente nuestro protocolo de actuar en este tipo de pacientes es hasta antes de los 70 años tratamos de hacer una osteosíntesis, tratar de tratar las fracturas de esa manera. Después de los 70 generalmente lo hacemos con prótesis total de cadera. Hablar de osteosíntesis para nuestro público es que el paciente se le pone una placa con un tornillo o se le pone algún otro tratamiento como si fuera un clavo centromedular, porque es muy importante que tengamos que analizarlo, porque de acuerdo a la configuración de la fractura es el procedimiento que se va a hacer. Ahora, ¿en qué momento usted considera, doctor, que debe de ser operado o de osteosíntesis, que ya hablamos, o si tiene que operarse con una prótesis? Generalmente es independiente. Una fractura de cadera es una urgencia sí o sí, es una urgencia absoluta, y el paciente
con fragilidad debe de operarse mínimo en las primeras 48 horas después del evento. ¿Por qué? Porque disminuimos los riesgos que puede traer este tipo de alteración a condicionarle más problemática como trombosis, una muerte prematura y demás. Entonces, ese tipo de condiciones sí es importantísimo señalar que una fractura de cadera, independientemente sea tratada con osteosíntesis o con prótesis total de cadera, debe ser una urgencia y debe ser operado en menor de 48 horas, estabilizar al paciente, dejarlo en condiciones óptimas para llevar a cabo una cirugía adecuada. Hablaste de urgencia, 48 horas, así es. Pero ¿qué pasa cuando resulta que el paciente tiene otras patologías agregadas? Por ejemplo, descompensación diabética, que es muy frecuente, que el paciente le sube la presión arterial, que ya tiene alguna otra patología y que realmente tenemos que evaluar. Hablamos de índice de muerte. El porcentaje aproximado, de acuerdo a la escala mundial, a la escala en México y a tu experiencia personal, aunque nosotros nunca quisiéramos que un paciente falleciera, que eso pasara totalmente. Que eso pasara, pero realmente estamos ante una situación muy peligrosa, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje tú consideras que el paciente tiene la posibilidad de que pueda fallecer? Bueno, de estudios totalmente ya avalados señalan que hasta en un 30% de sus pacientes pueden fallecer. O sea, si no los ponemos en condiciones óptimas para operarlos, aumenta el riesgo de índice de muerte. Entonces, es importantísimo crear un equipo multidisciplinario, geriatría, medicina interna, endocrinología, cardiología, de manera exhaustiva para que todos contribuyamos a que el paciente salga de una manera eficaz en su tratamiento, de una manera óptima, se recupere lo más rápido posible. Ahora, te quisiera preguntar algo que creo que es muy importante. Ya el cirujano determinó qué tipo de procedimiento quirúrgico. Vamos y explícanos qué debe de hacer un paciente cuando se le pone una osteosíntesis, se le pone una placa, un tornillo, cómo debe de cuidarse. Es fundamental. Generalmente cuando optamos o cuando se opta por traer un tratamiento de ese tipo, sabemos y hay que hacer hincapié que la placa, el tornillo, el clavo hace una función de mantener estable la fractura en su momento. No es el tratamiento definitivo, sino viene el proceso de consolidación, es decir, de cicatrización ósea. Y eso tarda, eso es biología, de 8 a 12 semanas en lo que se empieza a formar nuevamente. Nosotros llamamos el callo óseo, la cicatrización de la fractura, y por lo tanto debemos de tener cuidados para evitar que el paciente apoye de manera prematura, que pueda desencadenar una catástrofe para una cirugía probablemente muy bien hecha. Les recordamos que estén presentes en nuestros programas, le den a la campanita, se suscriban. Pero otra cosa muy importante que quiero preguntarle al doctor es en relación a que la gente tiene que tener un apoyo importante, que debe de conocer, debe de involucrarse con este tipo de pacientes en el caso en el que el paciente va a tener una fractura y se va a realizar una osteosíntesis, porque los procedimientos quirúrgicos, como bien dice el doctor Pisil, en relación al tiempo que debe de consolidar una fractura, lleva tiempo. Porque el paciente, lo primero que tenemos que hacer es que no esté hasta cierto punto acostado todo el tiempo, porque ahí vienen las complicaciones. ¿Qué pasa con un paciente que definitivamente el familiar dice, no lo muevas, que no se pare? Las indicaciones tienen que ser precisamente por el médico y deben de seguir en ellas. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué momento el paciente debe de estar sentado? ¿Debe de hacer ejercicios pulmonares? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a la gente? Nosotros seguimos el protocolo, es un protocolo ya mundial estandarizado que se llama Protocolo ERAS para tratamiento de fracturas y para colocación de prótesis. Lo principal, movilización temprana. Hablamos de movilizaciones de sedestación, ejercicios pulmonares, movimiento de las articulaciones. Lo único que está contraindicado es el apoyo. Apoyo nos referimos a la carga, a la caminata, al querer hacer algo. Alguien, normalmente a veces se confunde el descargar la extremidad de una manera y eso lo confunden con apoyo. Mucha gente les dice, no, tienes que estar totalmente en cama, ¿no? Así como lo mencionó usted, definitivamente esto es una movilización importante y activa lo más rápido posible para evitar esas complicaciones. Normalmente pues se les dan medicamentos, tanto antibióticos como antitromboprofilácticos para prevenir trombos, obviamente,
pero la idea es mantener al paciente siempre activo. Ok, ahora vamos a la diferencia que es cuando al paciente le ponemos una prótesis. Ahí sí cambia ya entonces el proceso. Sí, totalmente diferente. Y volvemos a lo mismo. Seguimos este protocolo que es muy interesante, es muy bonito, porque habla de una recuperación rápida para tener lo mejor, que le vaya lo mejor al paciente. Y es un programa que va encaminado desde la previa, es decir, hasta cuando es programado, es de manera previa concientizar al familiar, concientizar al paciente cuál es su prótesis, qué tipo de prótesis es, qué expectativas tiene, el estado nutricional del paciente, si fuma o toma, pues disminuir ese tipo de condicionantes que pueden poner en riesgo una cirugía. Por último, para despedirnos y agradecerte mucho la presencia del doctor Aarón Pisil, un extraordinario cirujano que trabaja en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, también en la consulta privada, es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, un excelente cirujano de cadera. Ahora, ¿cuáles son 5 recomendaciones rápidas así donde el paciente y tanto el paciente como el familiar se debe de involucrar? Primero que nada, 1, la expectativa, es decir, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Qué me puedo mover, cómo me puedo mover? El uso de andador, generalmente le recomendamos el uso de un andador de 4 puntos para el apoyo, para la marcha, cuando se utiliza una prótesis de cadera o cuando se inicia una rehabilitación precoz. Punto número 2, el manejo de la herida, que es importantísimo, el enseñar cómo hacer el aseo de esa herida, cómo curar esa herida, porque eso puede condicionarnos a veces efectos contraproducentes cuando no se le da la educación al familiar y al paciente. Y el otro punto es la toma de medicamentos que se debe de llevar para venir y evitar complicaciones precoces después de la cirugía. Ahora, en muchas ocasiones, lo primero que le pregunto es lo básico. Oiga, doctor, ¿va a usar el cómodo? ¿Le pongo pañal? ¿Por qué no le pone una sonda para que pueda orinar? Como último factores, porque es lo que a veces los familiares siempre preguntan, a lo mejor por comodidad, a lo mejor por evitar algún otro tipo de problemas. ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo, si es, por ejemplo, en prótesis de cadera, volvemos a insistir, hay que levantar al paciente, le hacemos una movilización precoz con andador, podemos trasladarlo a un adaptador, a un baño con un asiento alto para evitar un riesgo de luxación. Entre más bajito sea el asiento del inodoro, más riesgo de luxación porque tienden a flexionar y a aducir la cadera, es decir, a juntar las piernas y a disminuir la altura y eso condiciona probablemente una luxación. Cuando es osteosíntesis sí cambia un poquito, ahí sí pues preferentemente pañal y el cómodo generalmente no, por el riesgo pues que es más incómodo de cierta manera. Bueno, pues una pincelada de lo que realmente es la fractura en el anciano, una fractura en la cadera y que siempre es importante que lo tomen muy en cuenta. Agradecerte la presencia nuevamente, doctor Aarón. Dinos dónde te podemos localizar y agradecerte nuevamente. No, agradezco la atención, la invitación, doctor, muy agradecido en el blog tan visto en la sociedad. Me pueden seguir en mis redes sociales, doctor Aarón Pisil en Instagram, estamos en el Hospital Puerta de Hierro, en la consulta privada y obviamente en el ámbito institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional de Occidente. Las fracturas de cadera en el anciano, uno de los problemas que puede llegar a la muerte o que puede tener complicaciones y determinar la calidad de vida. Esto fue Detrás del Médico.